Buenos días nuevamente. Como ya dije, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir aquí en la iglesia como uno de los pastores, y hoy tengo también el privilegio de abrir la palabra de Dios. Pueden ir en sus Biblias, por favor, a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y hoy estaremos viendo los versos del 3 al 9. La semana pasada comenzamos nuestra serie expositiva de esta carta, donde iremos capítulo a capítulo, idea a idea, presentando lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra en esta carta. Así que la semana pasada vimos los versos 1 al 2, hoy estaremos del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Dice el verso 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Oremos. Te damos inmensas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. De hecho, Señor, cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz. Y cuando la leemos en voz alta, estamos escuchando tu voz de forma directa, Señor. Y hoy queremos que tú nos hables, queremos que tú nos confrontes y queremos que tú nos confortes también. Quita toda distracción de nuestra mente y corazón en este momento. Que yo tampoco sea un obstáculo para que el Dios Todopoderoso hable a pecadores, que vamos a responder como tú nos pidas, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 8 de abril, para Yami y para mí es una fecha especial, porque celebramos el día que comenzamos a ser novios. No voy a decir cuándo fue, hace cuánto, pero el día que comenzamos a ser novios. El día iba muy bonito, fuimos tempranito a desayunar y a celebrar ese día especial. Pero cuando llegamos a la casa, nos encontramos y vimos los celulares, nos encontramos con una noticia esta misma semana, el martes, que impactó mi país, la República Dominicana. Un evento que impactó muchas familias, marcó de forma trágica todo el país, y el hecho de que en un lugar de entretenimiento, de forma inesperada, el techo colapsó y más de 225 personas perdieron la vida. Alguien nos comentaba que llamamos a la familia y nos decían, el país completo parece estar detenido. El país completo parece estar en un duelo muy profundo. Se cancelaron fiestas en un país muy alegre. Se cancelaron celebraciones. Y mientras nosotros aquí a la distancia manteníamos atentos a todas las noticias, cómo iban sucediendo, al proceso de rescate, cómo a veces sacaban personas con vida y a veces venían con tristeza hacia afuera. Incluso comenzaban a salir declaraciones de personas que estaban ahí adentro, que también eran sumamente impactantes. Una persona dijo, volví a nacer al salir de ese lugar. Y algunos medios describían el lugar de los hechos, la zona cero,
como una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza a todos aquellos que acababan de perder sus seres queridos, y esperanza para aquellos que todavía no sabían si podía salir con vida de entre los escombros. Tristeza y esperanza. Es posible, entonces, tener esperanza en medio de situaciones difíciles. El texto nos lleva a esta pregunta. ¿Es esto un idealismo del cristianismo o tiene alguna posibilidad de ser real en la vida de gente de carne y hueso viviendo en el siglo XXI? ¿Qué tipo de esperanza puede dar consuelo en medio de un mundo tan complicado? Que yo creo que todos lo podemos decir sin temor. El mundo que vivimos es complicado. Pedro, en este pasaje que leímos, nos lleva a meditar en cómo la esperanza futura al que ha nacido de nuevo lo ayuda a vivir con fe y con gozo en medio de pruebas feroces. Y esa es la gran idea que tendremos hoy. Por medio de la fe en Cristo, hemos nacido de nuevo a una esperanza viva que produce un gozo inexplicable en medio de las aflicciones. Nacidos de nuevo a una esperanza que lleva a un gozo. Y vamos a estar, para darle una hoja de ruta, vamos a estar viéndolo en dos partes. Nacidos de nuevo a una esperanza viva en los versos 3 al 4. Nacidos de nuevo con una fe viva en los versos 5 al 9. Ya sabemos entonces que la primera carta de Pedro fue escrita a un grupo de creyentes que se encontraban dispersos por Asia Menor, que es hoy Turquía. Fue escrita por el apóstol Pedro, como lo dice su nombre, aproximadamente en la década de los años 60 después de Cristo. La resurrección está bien fresquecita todavía. Entonces, él escribe esta carta para darles esperanza, consuelo y ánimo a un grupo de creyentes que estaban sufriendo exclusión social por causa de su fe. Y él les recuerda que su identidad está en Cristo y cómo el sufrimiento es parte integral de esa nueva identidad que tenemos en él. Versos 1 y 2, ya él les ha dicho, ustedes son expatriados en este mundo. ¿Se recuerdan? Verso 1, a los expatriados de la dispersión. Pero también decía que han sido elegidos, expatriados, pero elegidos por Dios. Y él inicia ese verso 3, como ven en sus Biblias, con una gran exclamación de alabanza, que en el original va completa del 3 al 12. Una gran exclamación de alabanza, y él dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y hace esto alabándolo porque también aquellos que han sido elegidos han nacido de nuevo. Son nuevas criaturas y dice, bendito sea el Dios que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mi hija Amelia, la hija menor, cuando ella ya ha visto una película y nos toca verla con ella, hay que tener mucho cuidado, porque ella te comienza a contar lo que va a pasar siguiente. Ella comienza, papá, y le va a hacer tal cosa al otro y va a suceder una cosa y tal cosa. Y yo no sé, eso no es tan agradable a veces cuando tú estás viendo una película y te están diciendo lo que va a pasar. Pero aquí Pedro hace eso exactamente. Él está contando cuál es el final de la historia para el creyente. Y aquí sí vale la pena que lo sepamos. La vida cristiana se mueve y nos movemos en el día a día sabiendo cuál es el final. Que él dice aquí, han nacido de nuevo a una esperanza viva. En esos versos 3 y 4, de una manera gloriosa, Pedro presenta la esperanza a la que aquellos que son de Cristo podemos hoy mirar con anhelo. Mirar con anhelo en base a esa esperanza. Alguien definía la esperanza en un diccionario bíblico como la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Y decían, es la confianza en que lo que Dios hizo por nosotros en el pasado garantiza nuestra participación en lo que Él va a hacer en el futuro. Lo que Dios hizo en el pasado me da esperanza en que Él actuará en el futuro como Él promete que lo hará. Nacidos de nuevo a una esperanza viva. Qué gran bendición poder leer un verso así.
una esperanza viva. Y él comienza diciendo que esa esperanza en el verso 3 es según su gran misericordia. Y ahí es donde los conectores nos ayudan mientras vamos leyendo el texto. Según su gran misericordia, mediante la resurrección de Cristo para obtener una herencia. Su gran misericordia. Cuando esos lectores originales habían recibido esta carta, yo me imagino que les costaba entender cómo algo bueno podría estar pasando. Cómo algo bueno podría estar pasando cuando estaban siendo rechazados, cuando estaban siendo puestos a un lado por simplemente haber puesto su fe en el Cristo resucitado. Pero Pedro aquí les da palabras de ánimo en medio de su alabanza a Dios y les dice, es por su gran misericordia que ya ustedes han sido recipientes, han recibido la compasión más grandiosa que cualquier ser humano puede recibir. Esta misericordia, esa bondad o buena voluntad de Dios hacia miserables y afligidos como nosotros cuando estábamos fuera de Él. Dios tiene misericordia de pecadores que viven con la eterna aflicción de estar completamente separados y alejados de Dios y que merecían castigo. Pedro les está recordando a ellos, ya ustedes tienen el gran regalo. Y es por su gran misericordia. Es como si el traje a la medida que tiene el creyente fue hecho en la medida de la gran misericordia infinita de Dios. En su misericordia, mis hermanos y hermanas, Dios no nos da lo que nosotros merecíamos como pecadores. Él no nos da lo que merecíamos. Dice Tito 3, 5 al 7. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Vieron ahí otra vez? Pablo le dice, conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos, según que la esperanza de la vida eterna. Este acto de amor y liberación fue pagado por pura misericordia de Dios al más alto costo al enviar su Hijo a la cruz del Calvario por ti y por mí. Es en la cruz donde tú puedes ver de una forma más gráfica cómo se unen la justicia perfecta de Dios sobre el pecador y la misericordia perfecta de Dios sobre pecadores a quienes Él ama. Justicia y misericordia se ven ahí reflejadas en esta cruz. Y te quiero animar hoy, mientras meditamos en esta semana en la crucifixión, en la pasión de Cristo, toda esa obra de sacrificio y resurrección de Cristo es lo único que hoy, por su misericordia, nos produce una esperanza que no defrauda. Una esperanza que tiene el final ya escrito y seguro para siempre en el cielo. ¿Saben qué está escrito en nuestros corazones por la obra de Cristo? Vida eterna en lugar de condenación eterna. Y todo esto es según su misericordia. Medita hoy en las misericordias de Dios en tu vida. No solo para salvarte, sino para sostenerte cuando ya has sido salvo. Cuando David en el Salmo 51 confesaba su pecado que había cometido delante del Señor, él decía, Señor, santifícame, perdóname según tu gran misericordia. Jeremías escribía en Lamentaciones, Señor, en medio de la prueba que llevaba su trabajo de profeta, él decía, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Habías visto esta palabra ahí? Según la gran misericordia de Dios. Pedro en este pasaje todo lo habla en superlativo, la gran misericordia, el gozo grandísimo, el gozo inexplicable. Bendito sea el Señor. Porque es una alabanza por lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en nuestras vidas. Pero no solo dice que es según su misericordia, pero hay un medio en que eso sucede, mediante la resurrección de Cristo. Fíjense que él dice una esperanza, ¿cómo? Él la describe, viva. En medio del dolor y el sufrimiento que ellos estaban viviendo en ese momento, él les recordaba que esa esperanza
que ellos tienen es real, no solo porque un día todo se consumará, sino porque la puedo disfrutar en el presente también. Esa esperanza es viva, es activa, es vibrante, porque el objeto de la esperanza es en un Dios que envió a su Hijo no solo a morir, sino a vencer la muerte. Un Dios indestructible que está vivo y que también nos da vida porque marca la resurrección de los que estamos en Él. Es una esperanza viva que solo puede estar viva porque Cristo un día se levantó de la tumba y destruyó cualquier pecado que la muerte, cualquier influencia que la muerte, el pecado y el sufrimiento eterno puedan tener en nosotros, sus hijos. Es por esto que Pablo decía en un momento, la muerte ha sido devorada hasta la muerte. Es por eso que Pablo decía, si no hay resurrección, no hay nada en nuestra fe. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu muerte, oh muerte, tu aguijón? En un punto Pablo también lo llama esto la bendita esperanza que tenemos a través de la resurrección de Cristo. Cristo en su resurrección venció la muerte. Por su victoria hoy tenemos vida, y no solo vida, sino, como sigue el verso, la promesa de una herencia. Fíjense ahí, sigue diciendo el verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y que está reservado en los cielos para ustedes. El otro día nosotros estábamos en un viaje de carretera y dijimos, vamos a manejar hasta que más podamos y ahí vemos dónde dormimos. Hicimos, ya en medio del camino, hicimos una reserva en un hotel. Pero ¿saben qué pasa? Ya eran como las 2 de la mañana y estábamos llegando al hotel, casi en ese punto, y nos llaman y le dicen, miren, el sistema tuvo un problema y la reserva no era verdaderamente una reserva. No sé cómo pasó, pero en este hotel no hay espacio para ustedes. Y estábamos nosotros a las 2 de la mañana en medio de una carretera oscura tratando de buscar dónde dormir. Gracias a Dios pudimos conseguir dónde hacerlo. Pero lo que les quiero indicar ahí, esa palabra que el Señor dice es reservada en los cielos. Es una palabra del mismo Dios, cumpliendo lo que Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes. ¿Vieron cómo todo cobra vida ahora? Voy a preparar morada para ustedes porque hay una herencia reservada para aquellos que ahora tienen una esperanza viva. ¡Qué gran ánimo! Cuando el Señor dice está reservada es porque es segura. Nadie la va a borrar. Nadie le va a cambiar la fecha, no va a haber ningún sistema que falle, porque podemos confiar en que el Dios que ha actuado en el pasado, y como yo lo he visto en mi vida, como lo he visto en la vida de otros, como lo veo en toda la palabra, y como Él mismo lo dice, también va a actuar en el futuro y va a cumplir lo que promete. A través del nuevo nacimiento y la resurrección en Cristo, tenemos acceso a una herencia que nunca imaginamos que tendríamos la oportunidad de recibir. Nunca lo imaginamos. Es como recibimos un gran premio que no merecíamos, que no esperábamos, pero que ahora tenemos la promesa y la certeza y la oportunidad de disfrutarlo completamente. Y como podemos ver en ese verso 4, esa herencia tiene algunas características. Dice que es inmaculada, incorruptible e inmarchitable. Quiere decir que nunca perece. Es indestructible. En el mismo capítulo 1, en varias ocasiones, se dice el oro y la plata mueren. La hierba se seca. Las flores, como vemos en cada temporada, caen. Pero también dice que es una herencia incontaminada. No tiene fecha de expiración, como vemos en el supermercado, que uno tiene que mirar el producto y ver productos frescos específicamente si se van a vencer o no. Es una herencia que no tiene fecha de expiración. Pablo está poniendo la perspectiva eterna, Pedro, está poniendo perspectiva eterna en nuestras mentes aquí. También mantiene el mismo valor siempre, nunca se desvanece, sin fin, es continua. Toda bendición espiritual, como dice Efesios 1, ya la tenemos en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual ya la tenemos en Cristo Jesús.
Y fíjense en ese verso 4, me gusta mucho como Pedro cambia incluso de decir, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, y está hablando en primera persona del plural, y al final dice, para ustedes. Todo esto que todos los creyentes anhelamos aplica a ustedes en el día de hoy también. Aplica a ti y a mí también hoy. Cuando estamos lejos de casa, como muchos de nosotros, lejos de la comodidad, lejos de lo que es normal para nosotros, se nos recuerda aquí que aún más que eso, como creyentes tenemos una nueva morada, una herencia que va mucho más allá de lo que podamos experimentar en esta tierra. Y aquí se nos está llamando a mirar, a contemplar, a disfrutar, a saborear la realidad de esa herencia final, que es la consumación de la salvación que está reservada para nosotros por su misericordia y por medio de la resurrección de Cristo. R.C. Sproul decía, mi confianza en el futuro está cimentada en mi confianza en el Dios que gobierna la historia. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sufrimiento momentáneo, gloria eterna. Como también dice en 2 Corintios capítulo 4. Entonces hoy, como exiliados, no solo de nuestros países, pero como exiliados viviendo como creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo en este siglo XXI, que estamos lidiando con situaciones complicadas y difíciles, podemos estar hoy animados y entender que el nuevo nacimiento nos da una identidad nueva, pero nos da una esperanza nueva, una vida nueva, promesas nuevas y la herencia de un Padre glorioso que dice que tiene todas las riquezas espirituales. ¿Qué produce esa esperanza gloriosa en medio de tus situaciones actuales? A mí me gustó una frase que leí, que ni me recuerdo dónde fue, pero el autor decía, el que vive con esperanza baila sin música. El que vive con esperanza baila aunque no haya una musiquita que le acompañe en ocasión. Entonces, conocer el final de la película permite que nos sea posible vivir la trama. Conocer el final de la película que ya tenemos en Cristo nos hace posibles vivir esta trama con confianza. Y esa es la segunda parte, a partir del verso 5. Nacidos de nuevo a una esperanza viva, pero nacidos de nuevo ahora con una fe viva también. Si sabemos que el fundamento de nuestra esperanza fue establecido e iniciado por Dios, y por lo tanto es confiable, si está garantizado por Él en la resurrección, y Él es el centro de nuestra esperanza, entonces esto debe necesariamente producir mucha confianza o fe en nosotros. Esta esperanza final nos motiva a vivir ahora con una fe viva, una confianza plena en la obra perfecta del Dios que elige y santifica a exiliados en un mundo hostil en el primer siglo y lo sigue haciendo hoy en el siglo XXI. Y aquí es como si Él hiciera una transición de la esperanza futura hacia el presente. Si se fijan entre esos versos 5 al 9, Él usa muchos temporales. Él dice el último tiempo, ahora, en este tiempo. Y Él sigue jugando aquí con la idea de enseñarnos, hay una esperanza futura que es eterna y hay una vida temporal que tenemos que vivir a la luz de esa esperanza. Fíjense aquí. Él dice en el verso 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante esa fe viva somos protegidos. En otra versión dice somos guardados. Imagínense como una ciudad fortificada con murallas donde se está protegiendo lo que está dentro, así es la idea. Entonces esta esperanza produce una fe en nosotros por medio de la cual, por el poder único de Dios, seremos protegidos para sobrellevar las cosas que estaremos viviendo en este mundo.
seremos guardados hasta ver la consumación final de todo. Y aquí él le explica, esta herencia que él decía en el verso 4, él la traduce a la salvación que está preparada para el último tiempo en el verso 5. O en el verso 9, la salvación de sus almas. La herencia no es más que la consumación de esa salvación. Y Pedro aquí sigue enseñándonos que ya somos salvos cuando somos declarados justos y adoptados como hijos de Dios por la fe. Estamos siendo salvados mientras somos santificados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí se está refiriendo al seremos salvos cuando seremos glorificados para siempre junto al Señor. Toda esa realidad de la salvación pasada, presente y futura se visualiza aquí como la fuente de esa esperanza viva y de esa fe viva. En base a lo que Él ha prometido, ha cumplido en el pasado, lo que Él promete en el futuro, tengo plena certeza y no estoy basado en un optimismo ciego. Estoy basado en lo que sé que el Dios eterno y todopoderoso actúa en medio de sus hijos. Esta confianza nos protege. Nos protege dándonos ánimo de que en medio de la incertidumbre tenemos certeza. En medio de un mundo incrédulo podemos tener la convicción de que este mundo no me puede ofrecer nada que pueda darme seguridad eterna. Y es lo que Pedro dice en el verso 6. Cuando él medita en todo esto, él dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Es como si él le dijera que ustedes tienen un gozo muy gozoso, un gozo muy increíble, un gozo inexplicable. Es la única lugar en el Nuevo Testamento que se usa gozo con esta palabra. Es un gozo tremendo. Es como si Pedro no tuviera palabras y se inventó una para explicar lo que produce en su corazón toda esta esperanza. El fundamento de la fe y de esta esperanza trae gozo a nuestras vidas. Pero ya en los versos que siguen, Pedro también aclara que esta fe el poder de Dios nos protege por esta fe, pero también esta fe que vivimos en esta tierra es probada. Ya yo he dicho, tenemos una esperanza viva, indestructible, inmarchitable, nos conduce a una herencia. Y tú dirás, pero ¿significa eso entonces que ahora la prueba y el sufrimiento no llegará a mi vida? Tú podrías preguntarte eso hoy, y yo también. Significa que ya la prueba no es parte de la vida del creyente. Yo solo vivo de victoria en esta tierra. Y ya yo sé que todo estará bien y todos mis emprendimientos irán bien y no habrá ningún problema. Yo creo que no. Si nos fijamos en ese verso 6, él dice, y parece paradójico, ¿verdad? Se regocijan grandemente por un poco de tiempo cuando sean afligidos con diversas pruebas. Aquí está la idea de regocijarnos en medio de pruebas. Tristeza del sufrimiento y esperanza. ¿Compaginan estas cosas? Y Pedro trata de hacernos entender a ellos y a nosotros hoy de cuál era el propósito de esas pruebas. De por qué él podía decir regocíjense en medio de ellas. Cuando ellos eran rechazados, como ya dije, cuando nosotros podemos estar en medio de esas pruebas, él dice, alégrate grandemente en la esperanza que has recibido. Es como si él estuviera diciendo, regocíjate cuando las cosas no van como tú las planeaste exactamente. O aún tengo gozo cuando todo parece estar patas arriba, cuando ni siquiera puedo cubrir mis facturas mensuales, cuando en ocasiones mi matrimonio está pasando por un momento difícil, cuando mis hijos tampoco están yendo por el camino que yo quisiera que fueran, cuando incluso mi cuerpo me está fallando. De verdad, Pedro, tú me estás diciendo, regocíjate grandemente cuando vengan aflicciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué yo tengo que regocijarme? Porque ese gozo es mucho más allá, mis hermanos y hermanas, de cómo nosotros lo vemos muchas veces. Sí hay dolor, sí hay duelo, sí hay un momento de tristeza que se ve en nuestras caras, pero el gozo va mucho más allá de una felicidad, de una sonrisa externa. Es un contentamiento interno de que la esperanza futura y el Dios fiel del pasado me van a ayudar en mi presente. Y ese gozo, dice Pedro, es inexplicable. Y él también les dice, regocíjense
Porque esas pruebas, como dice el verso 6, ¿son por qué? Por un poco de tiempo. Mientras yo meditaba en ese verso 6, yo me alegraba cuando él decía, por un poco de tiempo. Era como si él les recordara a esos hermanos en Asia Menor, esto es por un poco de tiempo. Yo me imagino a él casi acercándose a ellos y le estuviera hablando y le dice, mi hermano, te miro a la cara y te digo, lo que tú estás pasando hoy es por un poco de tiempo. Recuerda la esperanza gloriosa, eterna, inmarchitable, incorruptible que ya tú tienes en Cristo. Lo que estás viviendo ahora es un poco de tiempo. Tu sufrimiento, mi hermano y mi hermana, no será para siempre. El mío tampoco. Nunca será tan largo como la esperanza que ya tenemos en Cristo. Santiago 1:12, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque cuando ha perseverado, recibirá la corona de vida que el Señor promete a los que le aman. Y en el verso 7 le dice, hay un propósito en las pruebas. Y es que por la prueba de la fe, él dice, más preciosa que el oro, que es probado por fuego, sus vidas, esas pruebas van a hacer que su fe pase por un proceso de fuego, de forma que sean halladas en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Él compara nuestra fe con el oro y dice, si el oro necesita refinarse para quitar sus impurezas y ser más valioso, así también ustedes, las pruebas en sus vidas pueden ser ese instrumento que Dios usará, mis hermanos del siglo I y los del siglo XXI en Greenville. Será el proceso que Dios usará para hacernos mejores y maduros. Y que esta fe un día, cuando lleguemos al Padre, sea encontrada como digna de alabanza, gloria y honor. Si ustedes leen en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, cuando se hablaba de los sacrificios, muchas veces decía que se quemaban con un olor fragante. Aquí yo veo esa idea también de que se presenta nuestra fe como una ofrenda delante de Dios que va a ser hallada como alabanza, gloria y honra a su nombre. Qué maravilloso propósito. Nos gozamos sabiendo la esperanza futura que tenemos. Ya sabemos el final de la película. En la trama, entonces, vivimos ahora en base a esa esperanza, gozándonos, aun cuando por este poco de tiempo que duran nuestras vidas, estemos enfrentando diversas, porque él dice diversas, son variadas. Y yo creo que todos lo hemos visto de diferentes formas en cada etapa de la vida. Son variadas. Pero también él va a decir más adelante, su gracia también es variada, es multiforme, para acompañarnos en cada etapa de esta vida. Pedro mismo, el que escribía esto, pasó por el fuego. En un momento el Señor le dijo, hombre de poca fe. En otro le dijo, Pedro, me negarás 3 veces. Y así sucedió. Y ahora, unas décadas más tarde, le está escribiendo esta palabra de ánimo a creyentes y les dice, por el poder de Dios, mediante la fe en Cristo y la esperanza que tenemos eterna, ustedes hoy pueden vivir con gozo. Este era este mismo hombre que escribía estas palabras por la obra de Dios en su vida. Y finalmente, somos privilegiados, como vemos en los versos 8 al 9, de que ahora, cuando pensemos en esa revelación de Jesucristo, en el ahora, aún sin haberlo visto, decía Pedro, ustedes lo aman. Era como si Pedro dijera, miren, yo sí tuve la oportunidad de ver al Maestro cara a cara y de estar trabajando con él. Pero ustedes no tuvieron ese privilegio de verlo antes de resucitar, después de resucitado como yo. Pero aún así, ustedes lo aman. Como dice Juan 20:29, cuando Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y el mismo Juan dice en otra parte, cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que tiene el Señor preparadas para nosotros. Los elegidos, nacidos de nuevo, experimentan un gozo inexplicable en medio de aflicciones implacables. Conocer el final glorioso nos ayuda a vivir el presente, aunque sea tortuoso. Ánimo, mis exiliados, ánimo, mis hermanos exiliados hoy. Ánimo, mis hermanos, en cualquier situación que estemos. Tenemos gozo en las pruebas porque Dios está obrando y el futuro ya está asegurado hoy si hemos puesto nuestra fe en Cristo.
Como dice esa frase de Stephen Nichols, en la cruz, Cristo asumió el exilio definitivo para que nosotros, separados de Dios, fuésemos reconciliados y traídos de vuelta a casa. Si tú estás en Cristo hoy, estás en casa. Pero no solo eso, lo que estamos viviendo hoy imperfectamente de un gran gozo en medio de pruebas, cuando estemos con Cristo para siempre en esa herencia, ¿saben cómo va a ser? Un gran gozo, pero sin aflicción. Y esa es la gran realidad para el creyente. Yo quería compartir esta imagen yo me lo imaginé así como una línea de tiempo, donde hay un hoy, que es el principio, nacidos de nuevo, que estamos en Cristo. Y esa línea sería por un poco de tiempo, que es la duración de nuestras vidas en esta tierra. Ese poco de tiempo en los planes del Señor pueden ser 80, 90 años. Pero por ese poco de tiempo, y luego al final tenemos ahí esa esperanza de esa salvación a ser consumada, la salvación gloriosa. Pero en ese por poco de tiempo, por un poco de tiempo, tenemos una esperanza viva, una fe viva, pero tenemos diversas aflicciones, todas ocurriendo al mismo tiempo. ¿Y saben qué? Todo eso que ustedes ven ahí es según su gran misericordia. Porque pudiéramos estar viviendo eso por un poco de tiempo, pero sin esperanza. O pudiéramos ni siquiera tener un punto de inicio si no hemos nacido de nuevo. Simplemente estamos viviendo vidas sin ningún propósito. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo estás tú viviendo ese poco de tiempo que Dios nos ha dado hoy? Ya sea mis sufrimientos, mi enfermedad, mi carencia en este momento. Ya sea mi situación emocional que estoy viviendo, o aún mis responsabilidades, cómo las estoy viviendo en este poco de tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis ministerios que Dios me ha dado, con mi matrimonio, con mi trabajo. Pero aún más, este poco de tiempo, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Estoy apegado a lo material y a los placeres? Ese por un poco de tiempo implica muchas cosas para nuestras vidas, pero lo que también es seguro es saber que no lo es todo, como vimos en el pasaje, no lo es todo. Entonces vivamos este poco de tiempo con gozo y esperanza, pero cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, sabiendo que Él nos sostendrá y lo hará siempre por su gran misericordia. Ni tus sufrimientos son para siempre, pero tampoco los logros que creas tener en esta tierra son tampoco para siempre. Por eso apuntemos más allá a esta esperanza gloriosa. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque nos trae esperanza, nos trae ánimo, nos trae consuelo en medio de todo lo que estemos viviendo hoy. Y te pedimos, Señor, que podamos encontrar esa paz que solo tú puedes dar y podamos experimentar ese gozo que solo tú puedes proveer. Y te pedimos perdón, Señor, si este poco de tiempo lo vivimos como si es la eternidad. Y queremos, Señor, darle el lugar correcto a las cosas en nuestras vidas. Y queremos, Señor, invertir en esa esperanza eterna que hoy nos sostiene, pero también nos da ánimo para ir donde otros y compartirle esta esperanza única que tenemos en ti. Tristeza y esperanza sí pueden ir juntas cuando la esperanza está puesta en ti, Señor. Y eso es lo que queremos decirte hoy, Señor. Obra en nosotros en este mientras tanto, en este por un poco de tiempo, y haznos vivir una vida fiel a ti, de forma que tú nos digas en este día glorioso: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por esta esperanza viva. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues como Luis nos